Hola a todos de nuevo, aquí estamos otra vez en este reducto de expresión, Testimonios del Despertar, en el que entrevistamos a personas en su proceso vital, ya sea de despertar o de autoconocimiento, y en donde intentamos saber a qué lugar les ha llevado su circunstancia personal, hacia dónde se ha dirigido su búsqueda. Pero hoy no salimos de la propuesta principal para hablar esta vez no con alguien que está en su andadura particular, sino con alguien que suele estar al otro lado de la barrera. Porque un terapeuta, en este caso transpersonal, es testigo integrador de las emociones y estados mentales de sus pacientes. Así que hoy nos salimos del esquema para conocer de la mano de Héctor Gil lo que es la terapia transpersonal, en qué consiste el método que aplica en su consulta y que explica en su libro El viaje del héroe, y comprender el alcance del perdón como elemento terapéutico, el perdón transpersonal. Quería también nombrar, además de a Héctor, a Carlos Farraces, quien ha introducido las piezas musicales recomendadas en el libro y al que en la entrevista no nombré. Maravillosa selección, Carlos. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo en Testimonios del Despertar podcast, en este reducto de autoconocimiento, y hoy vamos a entrevistar a Héctor Gil García, que es terapeuta transpersonal, es especialista en psicosomática integrativa, descodificación, naturópata y además es escritor de varios libros como son El viaje del héroe, Desarrollo transpersonal a través del mito, también de Te perdono, me perdono y Buda, Jesús, Platón, para salir de la ilusión. Buenas tardes, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas tardes, Elena. Un placer estar aquí contigo y con tu gente, que ya he escuchado varias entrevistas tuyas y me gustan mucho. Así que un Bueno, placer y a tu servicio. muy bien. Pues tengo aquí tu libro, El viaje del héroe, que estoy enamorada de él, porque ya sé que resulta un poco así, pero es la verdad. Es que me he quedado encantada, porque, bueno, es verdad que trabaja a través del monomito, que el término acuñado por el antropólogo y mitólogo, ¿no? Joseph Campbell, que ya lo tratamos en otro podcast con Begoña, y que define un modelo básico de relatos épicos en todo el mundo en 12 etapas, ¿no? Y que es una forma de explicar el paso de cada ser humano por esta vida en una especie de metáfora práctica, una guía para la vida. Entonces, yo en tu libro he visto, claro, la clara orientación hacia la terapia transpersonal, y bueno, pues sí que me gustaría que nos hablaras de la terapia transpersonal vista a través de este camino que todos tenemos que pasar. Bien, pues la terapia transpersonal, como tú sabes, es una parte práctica, aplicativa de la psicología transpersonal. Y Ujú. quizá valdría la pena detenerse un par de frases en Sí, lo que es la psicología transpersonal para quienes no nos conozcan. La claro. psicología transpersonal es la cuarta ola de la psicología. Después del psicoanálisis, el conductismo, el humanismo o la psicología humanista, surge la cuarta ola o cuarta fuerza, que es la psicología transpersonal, que Ujú. emerge con mucha fuerza en los años 70, 80 y lo que propugna es un paradigma holístico del ser humano, viendo al ser humano no solo como cerebro y cuerpo o como mente y cuerpo, sino incluso como espíritu, mente y cuerpo. O en otras palabras, la psicología transpersonal se abre a investigar no solo, digamos, los estados de conciencia humanos, biológicos y animales que están incluidos dentro del ser humano, sino los estados de conciencia transpersonales, es decir, más allá de la personalidad. Y entonces estudiaron a los Buda, a los budistas, a los yogis, a los chamanes, y descubrieron que había muchos niveles de conciencia más allá de la conciencia ordinaria. Intentaron cartografiarlos, Ujú. intentaron estudiarlos y ver cómo se pueden provocar, inducir, mantener, explicar, incluso pues replicar. Y eso, todo eso es la psicología transpersonal. Yo me metí en ese tema porque me gustaba la parte espiritual, la espiritualidad, Ujú.
después de estudiar filosofía de Oriente y de Occidente durante muchos años, y la psicología también me interesaba mucho, pero Ujú, no la psicología, digamos, materialista o convencional. Y entonces en la psicología transpersonal encontré ese puente entre la espiritualidad y la psicología occidental, o entre la mística y la ciencia, también, dicho en ujú, otras palabras. Entonces la terapia transpersonal se dedica a hacer terapia, o sea, hacer acompañamiento emocional o psicoemocional a pacientes o a acompañantes con ese paradigma, con esa perspectiva, lo cual es muy útil porque nos sirve para acompañar emocionalmente a una persona, pero además con esa perspectiva más amplia, más larga, entendiendo que todo lo que sucede, la propia personalidad, es parte de un plan en un desarrollo de la conciencia o en un desarrollo del alma. O también se puede ver como un viaje del alma a través de muchas, digamos, experiencias, ujú, y que tiene que llegar a una meta, que es, digamos, el espíritu. Y ahí es donde entronca la psicología transpersonal o la terapia transpersonal con el viaje del héroe, ujú, que es que si el alma está viajando, si el alma está evolucionando, si el alma está creciendo, cuáles son esas pruebas o cuáles son esos estadios por los que el alma va pasando. Entonces eso, pues, los psicólogos transpersonales lo estudiaron, como Abraham Maslow, Stan Grof, Ken Wilber y ujú, tantos otros. Pero una manera metafórica o más didáctica o más fácil de explicar esos viajes, esa prueba, es con el monomito. O sea que Joseph Campbell nos trae de la mitología universal de todos los pueblos de la Tierra, de todas las culturas humanas, nos trae el monomito. Se da cuenta que todas las historias mitológicas de todas las tribus, de todos los pueblos, cuentan una historia de, digamos, salida, de viaje con pruebas y de retorno. Y ujú. nosotros aplicamos ese modelo o ese dibujo o ese, digamos, argumento narrativo universal al proceso terapéutico. Y resulta que encaja a la perfección. Ujú, Y ahí está un poco la, digamos, la maravilla, ¿no? Poder utilizar las pruebas del héroe, desde la partida, las iniciaciones, las aventuras y el regreso del héroe, poderlo utilizar como un modelo terapéutico arquetípico, y verdaderamente encaja a la sí, sí. perfección, porque Ujú, cada proceso terapéutico equivale a ese viaje del héroe. ujú. Sí, sí, es que además el libro no es únicamente para terapeutas, es que es un libro que cualquiera de nosotros podemos identificar en qué momento estamos del viaje, ¿no? O por lo menos intentarlo. Entonces, en ese Sí, sentido, la verdad, sí. Pues me ha llamado sí, mucho la atención porque tiene como también pinceladas antropológicas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, cuando hablas de los ritos iniciáticos, pues me hizo pensar, ¿no? Porque digo, es cierto que en la sociedad actual se han perdido muchos de esos ritos que había, pues, en los pueblos, incluso yo diría hasta la propia mili era un pequeño rito iniciático para los jóvenes, ¿no? Para pasar de la etapa de la juventud a la madurez, ¿no? Entonces, eso parece como que nos hemos quedado ahí huérfanos de eso y es una casi necesidad, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? sí, evidentemente los ritos de paso o los ritos de pasaje o los ritos de iniciación eran instituciones de regeneración psicológica o Ujú, de, digamos, de readaptación psicológica a la siguiente etapa, pero eran propios de culturas preindustriales, de Europa, de África, de Oceanía, de América, de todos los pueblos del mundo, pero ujú, de la era premoderna o preindustrial. Y ujú, entonces estaban enmarcados en unas vivencias, digamos, fuertes, extremas, en unas vivencias, digamos, simbólicas, siempre marcados con con un mito cultural, y de alguna manera permitían una identidad común a esa tribu o a ese pueblo, porque, digamos, revivificaban el mito cultural de ese pueblo o de esa nación. De manera que los ritos tenían varias funciones: ujú, incorporar a los seres humanos a los diferentes roles o estadios del desarrollo, también tienen una función cultural, social, y tenían una función, incluso yo diría, terapéutica, que ahí está la cuestión que sí, me llevó a buscar los ritos de ujú, paso. Yo como terapeuta, yo ujú, decía, a ver, yo veo en el alma humana, pues que a lo mejor hay una persona de 60 años, pero hay una zona de su alma o una parte de su alma
Ujú. que no tiene 60 años, que tiene 30 años. Y hay otra parte de su alma que tiene 7 años. Entonces, yo me he dado cuenta que hay partes del alma que se mueven hacia adelante, pero otras se quedan atascadas o se quedan congeladas. Y entonces se corresponden esos congelamientos o esos atascos con diferentes traumas. Y esos traumas se podrían desbloquear si se hubieran vivido correctamente los diferentes ritos de paso, que eran una Ujú. manera de decir adiós, una manera Sí, de decir adiós a toda una etapa, a todo un ciclo de años de vivencia, donde yo en ese rito de paso me despedía de todo lo anterior, integraba, sacaba la esencia y me iba con esa esencia al siguiente al estadio. Ahí siguiente vivía nivel. una serie de años hasta el siguiente rito de paso. ¿Y Ujú. qué sería lo óptimo? Pues más o menos, por poner una cosa geométrica, lo normal o lo óptimo sería que cada 7 años en una sociedad hubieran esos ritos de paso. Y si te fijas, por ejemplo, en algunas culturas quedan residuos de todo eso. Por ejemplo, en el catolicismo Ujú. quedan los residuos de el Sí, sacramento, o de sea, la la comunión. comunión, la confirmación, la comunión, el Sí. matrimonio, bla, bla, bla. Mm. Pero en la India también y en Egipto también, en todos lados, quedan esos residuos. ¿Qué problema hay? Que en esa concepción del universo había un tiempo sagrado y un tiempo profano. Y Ujú. ahora ya no tenemos tiempo sagrado. Ahora todo el tiempo, desde la era industrial hasta acá, todo el tiempo se cuenta, digamos, por oro o por minutos o por Mm. dinero. Y Ujú. entonces las fábricas tienen luz eléctrica, se trata de producir día y noche, y entonces no se concibe algo como un tiempo sagrado. El rito de paso se producía en ese otro tiempo sagrado. Se necesitaba un tiempo y un lugar sagrado. Ahora, en esta cultura posmoderna, no existe algo como un lugar sagrado o como un tiempo sagrado, porque estamos en un paradigma materialista, economicista, digamos, egoísta, individualista, con todo lo que eso perturba al desarrollo cultural. Ujú. Pero bueno, ahí estamos. Sí, eso me lleva a enlazar con otra pregunta que tenía Héctor, porque hablamos de una sociedad enfermiza, ¿verdad? Y esta es la sociedad enfermiza que hay, en muchos sentidos, nos enferma a nosotros mismos. Tú la denominas anomia. Em, Esto nos afecta a nivel psicológico muchísimo, y lo sabemos, pero también a nivel físico. Quiero decir, tú en todas tus terapias siempre hablas, obviamente, de cómo lo físico y lo psicológico están perfectamente intrincados, ¿no? Y parece como que la medicina actual tiene cierta reticencia a admitir esto. Y entonces quería preguntarte por ello. Sí, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente. Eh, Fíjate, lo de que la sociedad está enferma no es algo que lo diga yo, aunque para mí es evidente. Mm. Es algo que lo dicen los sociólogos, los educadores, los pedagogos Ujú. y el propio Carl Gustav Jung, que es uno de mis, digamos, referentes. Jung Mm. dice en su libro Civilización en Transición que nuestra sociedad está literalmente neurótica. Es decir, que está descentrada, no tiene un eje. O digamos que gira todo alrededor de ejes o centros que son falsos, como pueden ser el poder, la economía. O sea, no es un eje humano, no es un eje humanista. Por lo tanto, la sociedad está excéntrica, está descentrada, es neurótica. Ujú. También Jung criticaba mucho el exceso de extroversión, es decir, se le da mucha importancia al mundo exterior y poca al mundo interior. Mm. Entonces, eso produce digamos, un materialismo, una fijación en lo exterior, en el cuerpo, en la imagen que damos a los demás. Y también hablaba del peligro del puer eterno, es decir, el peligro de la inmadurez psicológica. Él decía que la mayor plaga del futuro de la humanidad a nivel psicológico o a nivel, digamos, de enfermedad, no serían las plagas físicas, sino la plaga psicológica de la inmadurez psíquica. Es decir, tenemos individuos, hombres y mujeres, adultos de edad, a nivel cronológico, pero no adultos a nivel psicológico. ¿Y esto con qué se entronca? Pues con una sociedad que promueve el adolescentrismo, la inmadurez, la irresponsabilidad, la búsqueda del placer por el placer, la irresponsabilidad. Todo eso está promovido por las redes sociales, las multinacionales, los Mm. gobiernos que Una no tienen sociedad verdadera... no solamente enferma, sino fácil de engañar, ¿no? Y de manipular. Es exactamente enferma y también patogénica, es decir,
una enfermedad patológica, digamos, Ujú. hay gente que dice psicópata, porque está regida por leyes psicópatas, pero también o sea, patogénica, es decir, produce enfermedad. Es decir, una persona que Mm. se adapte perfectamente a esta sociedad se pondrá enferma. ¿Por qué? Por la anomia. Y la anomia no es algo que digo yo, la anomia es un término antropológico que usan los antropólogos para describir una sociedad que te promete unas leyes o unas normas o un norte y que cuando lo cumples estás enfermo. Es decir, es la descripción de una sociedad que, digamos, da unas pautas a los individuos que son imposibles de cumplir o que si se cumplen llegas a un punto de enfermedad y de locura. Por ejemplo, nuestra sociedad es anómica en el sentido de que te promueve pues, un tipo de vida con un coche, con una casa, con una ropa, con una forma de comprar, pero los sueldos no son equivalentes a eso. Por lo tanto, te tienes que convertir en un prostituto o bien en un ladrón corrupto, pero no hay ninguna otra manera lógica o legal de ser lo que la sociedad te está prometiendo. Entonces, es una sociedad, digamos, enferma. Eso dicen los antropólogos. Entonces, para enlazarlo con la terapia, como tú preguntabas, Elena, Mm. pues claro, hay factores sociales, ambientales, culturales, que nos enferman muchísimo, pero de alguna manera todo pasa por el filtro del yo, del individuo. Es decir, Ujú. que si el yo, el individuo, está fuerte, está sano, los factores sociales y culturales no nos afectarán tanto. Pero si el yo está débil, está frágil, los factores sociales, culturales y ambientales nos afectarán mucho más. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque la sociedad tenga un ritmo de vida y una propuesta enfermiza, si las personas a nivel individual se fortalecen o encuentran grupos alternativos o grupos de apoyo, Mm. grupos de respeto, grupos, espacios y conexiones y relaciones sanas, Ujú. se podrán, digamos, proteger de la anomia social y de la digamos, sociedad, digamos, desestructurada. Por lo tanto, por muy dura que sean las condiciones ambientales, de alguna forma la última palabra la tiene el sujeto en la medida de que esté educado, de que esté fuerte. Por Ujú. eso, al final, Jung, aunque habla de lo social y de lo colectivo, Jung siempre vuelve al individuo y le da al individuo todo el poder, pero también toda la responsabilidad. ¿Qué quiere decir Sí, eso? sí. Sí, Que si le da todo sí, el... me ha gustado mucho una frase que he leído en el libro que dices, cuando me curo, no soy el único que se cura. ¿No? Eso es como diciendo, todo se cura, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso implica verdaderamente una responsabilidad, porque el deseo de curarme va más allá de mí mismo. Es una, es una responsabilidad casi social, ¿no? Esa frase tiene connotaciones mucho más profundas y yo no lo abarco todo lo que esa frase significa, pero intuyo que tiene muchas capas y muchas lecturas. En Mm. otra clave también tiene que ver con otro tema, ¿no? Que también Ujú. lo podemos comentar, que es el perdón terapéutico. ¿Qué quiere Sí, decir? sí, te iba a Que si preguntar por cuando el me perdón. curo no Mm. soy el único que se cura, quiere decir que cuando yo llego a un proceso de sanación verdadero, profundo, Ujú. interior, donde suelto una serie de contenidos, digamos, tóxicos mentalmente o cognitivamente, los suelto, Ujú. inmediatamente en ese mismo momento estoy, digamos, reconectándome, estoy eh, generando relaciones humanas. Es decir, que cuando yo perdono de verdad, de corazón, y Ujú. me curo una Ujú. enfermedad física, también en ese mismo proceso, por dentro, estoy liberando a otras personas. Estoy liberando a mi hermano de, de que él tiene la culpa de mi vida o de mi enfermedad. Estoy liberando a mi madre. Entonces nos curamos varias personas a la vez. Y tendría todavía otra connotación mucho más profunda, y es que dicen los místicos que solo hay una mente, solo hay una mente. Entonces Sí. sería algo así como los dedos de la mano, que nosotros lo que vemos son los deditos, digamos, individuales. Ujú. El dedo índice, el dedo corazón, el dedo anular. Pero si quitáramos el velo que los cubre, Mm. Todo es una sola cosa. veríamos que solo hay un ser, que es la mano. Entonces, si se cura un dedo, toda la mano se cura. Ujú. Si se cura el dedo meñique, toda la mano se cura. De manera que, en sentido, los que nos preceden, los sabios, los avataras, los maestros, los iluminados, la gente
hombres y mujeres que alcanzan una libertad espiritual, de alguna manera ayudan a toda la humanidad también con su trabajo interno. Mm. Sí, de hecho, en tu libro de Te perdono, me perdono, he visto claramente, bueno, que la palabra perdón está completamente desvalorizada en nuestra sociedad. Está como muy vinculada a los dogmas religiosos y parece como si fuese un poco mercantilista en el sentido de que, bueno, yo pido perdón y ya está, ¿no? Y no. Entonces, claro, la hemos cambiado por soltar, por dejar ir, rendirse, liberarse. Deberíamos de volver a asumir la palabra perdón con toda su contundencia para afrontarla desde dentro con mayor, no sé, con mayor fuerza, con más espíritu, un poquito más, no dejándonos querer tanto, sino de verdad asumiendo el peso que conlleva, porque tiene mucho peso. Es una buena pregunta, ¿qué hacer con las palabras? O Mm, inventamos palabras nuevas, o buscamos sinónimos, o cogemos las palabras originales y las limpiamos, las lavamos. ¿Qué mm, hacer? ¿Qué hacer con las palabras? ujú. Yo no lo sé, yo no lo sé. Cada cual, he visto que hay terapeutas que optan por inventar las palabras, otros por usar sinónimos, y me Pero parece súper bien. podemos nosotros un concepto en nuestra cabeza, si nos hacemos una terapia o bueno, en el camino del héroe y tenemos conceptualizado algo de una manera tan dogmática como es el perdón, ¿podemos resetear el significado de una palabra y asumirla de verdad con toda su gravedad, pero de nuevas? ¿O estamos anclados a toda nuestra educación y es mejor inventar otra? Yo he optado por lavar la palabra, pero que cada cual opte por lo que quiera. Lo que Yo he sea más optado, útil. mi opción ha sido coger esa palabra y lavarla. Mm, Pasa lo mismo con la palabra filosofía, que antes era una forma de caminar, una forma de vivir ante la vida, ujú, una forma de vivir buscando los arquetipos, lo ideal, ujú. y ahora la palabra filosofía es puramente un rollo mental, un rollo intelectual, prácticamente que no sirve para nada. Entonces hay gente que ha quitado la palabra filosofía y ha puesto autoconocimiento, o ha puesto desarrollo espiritual, o ha puesto... Mm, Y hay gente que se dedica a lavar la palabra filosofía y otros usan otra palabra. Yo me he dedicado a limpiar la palabra perdón, porque la palabra perdón es muy bella, es muy profunda sí. y viene de unas raíces arcaicas increíbles. Viene del sánscrito. Dana, en sánscrito, Ujú, significa gracia, dádiva, ujú, dádiva, un don, dana, del sánscrito. Y per es una partícula que viene del griego, como en perseguir, perfecto, o en permanecer, que quiere ujú, decir totalidad. Es decir, ujú, perseguir es seguir a alguien totalmente, ujú, o perfeccionar es hacer algo totalmente. Entonces, donare, dana, dar totalmente, es dar a alguien totalmente la paz, sin guardarse un resquicio de tú tienes la culpa, tú me has hecho daño, tu dolor viene, o sea, mi dolor viene de ti, sino darle totalmente la paz de Dios, la gracia, exculparlo, digamos, ujú. y a eso se le llama perdón verdadero, o sea, no culpar al que viene de afuera, sino tratarlo como un mensajero. Él te trae un navajazo o un tiro en el pecho, pero él no es el responsable, sino que él es el mensajero. Entonces Sí. no odiamos al mensajero y le damos la paz al mensajero. Ese Y sería el verdadero asumimos, perdón. y asumimos la Y el, lección de vida, ¿no? Que nos ha supuesto ese dolor que se ha producido. Ajá. exacto. Y se me ocurre ahora, Héctor, hay un perdón interior a nosotros mismos y un perdón exterior hacia los demás. A veces están juntos, ¿no? Porque nos culpabilizamos incluso cuando nos hacen daño. ¿En qué orden hay que sanar eso? ¿Primero yo y luego hacia el otro? ¿Sería lo lógico? O no siempre es así? Yo creo que en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, no hay diferencia Ujú, entre perdonar a un tipo que se llama Héctor o que se llama Elena, ujú, o perdonar a una persona que viene de fuera hacia Héctor o hacia Elena. En el ujú, fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, no hay diferencia ninguna. ujú, Porque para la mente profunda no hay dos, no hay tres, solo hay uno. En el inconsciente, todas las figuras que aparecen son un solo yo. ujú, Por lo tanto, perdonando al otro, te estás perdonando a ti misma. ujú. Y perdonándote a ti misma, estás perdonando al otro.
con lo cual Ujú, no hay ninguna diferencia. ujú, Pero en el tema práctico, a nivel técnico, en terapia, sí que a veces conviene empezar por el perdón hacia otro y otras veces conviene empezar por el perdón hacia depende, uno claro. mismo. Ujú. Sí, Sí, pero eso es hablas la del... cuestión técnica, la cuestión exterior. A Ujú. nivel interior, en lo profundo, profundo es exactamente lo mismo. Además, se rige una ley, que aquello que das es lo que te das. Es lo que vas a Aquello, recibir. Y aquello que deseas al otro es lo que tendrás tú también. eso Claro. es. Em, en el viaje del héroe, en qué fase se podría encontrar el perdón? ¿En la Eh, de regreso o en cuál de ellas? Yo diría que no, yo diría que en todas. Yo En diría que todas. es una herramienta Ujú. como la espada mágica o como la copa del grial o como el mapa sagrado. Sí. El perdón es una herramienta para llevarla durante todo el camino. ¿Por qué? Ujú, Porque cuando sales del mundo ordinario y empiezas el camino ujú, hacia el mundo extraordinario, te encuentras al guardián del umbral. Y el ujú. guardián del umbral te impide que entres en el mundo mágico. Pero es que también hay que perdonarlo al guardián del Sí, umbral. yo cuando lo Por... leí pensé más en ese punto, que me resulta tremendamente difícil de superar, yo, para mí, el umbral, el paso del umbral. Me parece que de las partes más difíciles. Y también a su vez, cuando vuelves la reintegración al mundo real. Ajá. También me parece muy, muy difícil para quien lo haya llegado. Ahora lees un montón, tienes, y ves gente verdaderamente con una carga espiritual o un contacto, una visión espiritual muy profunda, y les ves y dices, madre mía, ¿cómo se sienten en una sociedad como esta, alguien así? Después de haber hecho esa transformación tan fuerte y haber vuelto, ¿cómo se reintegran de nuevo? ¿O no lo hacen? O a lo mejor es mejor así. Bueno, en las últimas etapas del héroe, que es el Sí. regreso del héroe, Mm, está dividido en seis partes. mm, Joseph Campbell recoge de los diferentes mitos las diferentes formas de entrada que tiene el héroe o la heroína para entrar en el mundo vulgar. Y cuenta mm. que es verdaderamente difícil, complicado y complejo. A veces el mundo exterior tiene que meterse en el mundo mágico y sacarlo de los pelos. Otras Mm, veces tiene que salir corriendo, volando, huyendo el mm, héroe. ujú, Otras veces el héroe llega y se decepciona y se va otra vez al mundo mágico. Otras veces el héroe llega y tiene que combinar los dos mundos. Y finalmente, en la última prueba, tiene que dominar el arte de estar en los dos mundos a la vez. Pero claro, es muy difícil. Pero todas las pruebas son difíciles, no Todas, solo las últimas. todas, todas, Todas. Para una persona la todas. prueba será aceptar la llamada a la aventura. Para otra persona la prueba más Mm, difícil será mm. el encuentro, por ejemplo, con la propia sombra. Por eso digo que el libro va más allá de un... Es que es verdaderamente un mapa de autoayuda. Mm. Porque si lo ves con el corazón abierto y con sentido autocrítico, te vas a dar cuenta de en qué momento puedes estar y qué cosas todavía no has sanado y son, vamos, son palmarias, por lo menos para mí, a nivel personal, no sé otros. Pero a mí me ha resultado en ese sentido muy constructivo. Sí, Sí, entonces... además hay preguntas de autoindagación en Eso el se iba a libro decir, que me ha para cada encantado, capítulo. sí, me ha encantado la manera en la que está hecho, porque tú estableces las diferentes fases y pones tácticas técnicas, preguntas profundas, que ole las preguntas, ¿eh? Que ole, porque después de haberlo leído y a lo mejor te has revuelto por dentro y de pronto tú sueltas esa pregunta que, vamos, está clavada, pero no todas, pero algunas digo, madre mía, si es que me ha leído el pensamiento. Y luego además propones películas, bueno, libros, o sea que Sí, tienes para hacer un trabajo con todo esto de meses. sí. Y me ha gustado mucho porque recomiendas determinadas piezas de música, que he oído algunas, Ujú. y eso me ha resultado muy original porque de verdad creo que se trabaja con todo lo sentido, ¿no? En ese momento, si de verdad estás en predisposición, lo coges todo y o sea que ahí es un verdadero libro de autoayuda, no es nada, Sí. eso es Es como magnífico, un vamos. curso, es como un curso. Sí, 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 Si sí. haces una prueba cada mes Mm, con todas las preguntas, la película, el libro mm, y te pones las piezas musicales en cada etapa,
al cabo de unos meses, cuando acabes el libro, es como si hubieras hecho un curso Sí que es de verdad que a lo desarrollo. mejor se necesitaría una voz amiga, porque claro, cuando tú has trabajado eso, claro, tú lo lees y sí que es verdad que, uf, estaría estupendo. Sí, claro, eso no lo he puesto porque Ujú. es lo que hago en la terapia todos los días. Claro, Es decir, es lo que en la haces terapia individual en vamos tu, contestando esas preguntas y haciendo en tu terapia. las técnicas Mm, efectivas. mm, Y mm. volviendo a la música, Elena, Ujú. es una maravilla porque las 17 piezas yo las he escuchado muchas veces, he hecho varias vueltas con las 17 piezas Mm, y de verdad son tan bonitas, están tan bien elegidas mm. que de verdad, Sí, yo no lo he hecho, ¿eh? Yo no lo he hecho, lo ha hecho un sí, ya amigo he mío. visto al final del libro quién lo ha hecho, sí. Exacto. Y digo, Dios mío, qué bien elegidas. O sea, Sí. cada vez que las oigo, digo, qué bien, porque, por ejemplo, para que nos entienda el público que nos está Sí. escuchando, ¿no? En el encuentro con la diosa, que es el arquetipo de la madre, una música que exprese en 4 minutos ese encuentro, esa maravilla, sacar todo lo bueno de ese encuentro, todo lo que eso simboliza. Entonces había que buscar una música yin, una música, digamos, femenina, bella, etcétera. Pero en el encuentro, por ejemplo, con el mentor, pues no solamente era una música masculina, sino que tenía que ser Un también poco femenina, más, sí, porque el mentor tiene las dos energías, lo claro, masculino y lo femenino. Es sí. protector, es director, pero también es amoroso, porque es una fuerza, digamos, protectora también. Mm, Entonces, en el encuentro con la sombra, en el encuentro con el niño interior, mm, la sexualidad, por ejemplo, es una mm. música que tiene tambores, que tiene tamborines, la única que tiene como una música así dionisiaca. Entonces, las piezas musicales son una maravilla. Sí, sí, es que está muy bien propuesto el trabajo, la verdad es que sí. Y bueno, incluso también, pues me ha gustado mucho cuando hablaste en su momento en el libro de la importancia del mito. Y a mí se me ocurrió también, porque claro, tú realmente eres un mitólogo, y se me ocurrió preguntarte, porque nosotros tenemos por excelencia nuestro gran mito, que es Cristo, ¿no? Ujú. ¿Cómo se encaja, ¿no? Dentro de, porque claro, no son solo los mitos típicos, sino Cristo es nuestro gran mito, por lo menos a los que hemos estado educados en colegios religiosos, ¿no? Es nuestro... ¿Cómo podemos encajar la figura de Cristo en una transformación, como es el viaje del héroe, ¿o no? Sí, sí, sí. Además, estoy pensando ahora mismo, Elena, Ujú, que estamos hablando del mito de Cristo, que si quieres ahora hablamos de él, pero perdóname que vaya un poco más atrás, ujú. porque curiosamente tú te llamas Elena y yo me llamo, Héctor, entonces Héctor, sí. hay un mito anterior al mito cristiano, que es uno de los mitos fundacionales de Occidente, que es la guerra de Troya y la Odisea. Menos Entonces, mal en que no se ha Occidente. unido a la reunión París y ya. Vamos. Entonces, sabes, Elena, pero eres mi cuñada, lo sabes, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Claro, Bueno, yo soy. mi Sí, tú cuñada durante eres unos Héctor, días. claro. Y luego está. Sí, yo me casé con París, ¿no? Claro. Y luego estaba Y París, Aquiles, que el pobrecillo, pues nada, pues mucho hijo de dioses, pero al final. mm, y Héctor es hermano de París. Entonces, Sí, Héctor es el defensor de Troya. sí. Elena viene de Grecia, para los que Ujú, no lo sepan, y en Grecia están todos los héroes griegos, como Aquiles, Ulises, Agamenón, Menelao, etcétera. mm, Entonces, ¿por qué me voy un poco atrás? Porque de los mitos fundacionales de Occidente tenemos la Odisea, la guerra de Troya y el mito de Cristo. O sea que ujú, tenemos dos o tres grandes mitos muy, muy importantes, ¿no? ujú, El mito del regreso a casa, que es el de la Odisea después de la guerra de Troya. ujú, Ese regreso a casa después de la guerra es el viaje del héroe, ujú. literalmente. O sea, Total. Ulises está Mm, haciendo las pruebas. Y también el mito de Cristo también es el viaje del héroe, porque digamos que también pasa todas las pruebas. Ahora bien, para responder a la pregunta que me haces de, ¿Y cómo digamos, la integrarlo? importancia, Sí. cómo integrarlo, por ejemplo, esto tiene muchos niveles, ¿no? Hay varias, por lo menos hay 7 claves, 7 dimensiones de un mito para aplicarlo en la vida cotidiana. Pero en un nivel, por ejemplo, que a lo mejor no es el más importante, pero el que se me ocurre ahora mismo, el mito de Cristo en Occidente es importantísimo y en resumen, para decirlo en una frase, es la idea de la muerte y la resurrección.
Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con morir y renacer es el mito de Cristo. ¿Y cómo lo aplicamos en la terapia? Pues una manera de aplicarlo sería dejar que mueran algunas partes de nosotros y que renazcan otras partes de nosotros. Y entonces, por ejemplo, en la terapia lo vemos todos los días, cómo las personas sufrimos muchísimo porque me duele mucho lo que me ha hecho mi marido, o me duele mucho lo que me está haciendo mi madre, o me duele mucho... Bien, pues a quien le está doliendo no es a toda la personalidad, es a una parte de la personalidad, a mi Ajá, orgullo, a ajá, mi ego, a mi vanidad, a mi yo caprichoso, a mi yo matrimonio, a mi yo... Entonces, esa parte que a la que le está doliendo se puede morir. Podemos dejarla morir, hacer un duelo y dejar que renazca purificada. Y ese es el mito de Cristo. Entonces, de alguna manera, todos estamos en el Calvario. De alguna manera, todos los humanos estamos pasando por ese proceso de morir y renacer. Y esa es una clave, pero hay muchas otras claves, ¿no? Sí, Otra luego estaría clave es... la Divina Comedia también, ¿no? Ujú, Sería ujú, muy, muy gráfica, muy aplicable también, ¿no? Al viaje del sí, héroe y sí. muy, muy interesante, la Sí, verdad. la Divina Comedia es la cosmología cristiana, es decir, Mm, el mito de Cristo, pero dándole un marco cosmológico, que es el infierno, el ujú, purgatorio y el paraíso. Y ujú, de alguna manera le damos un marco, ahí Dante le da un marco cósmico al mito de Cristo y le da un eje, el axis mundi, el eje del mundo, ujú, para entender que las almas no solamente caminamos en lo horizontal, sino también caminamos en lo vertical. En la medida en la que nos ensuciamos, nos vamos en el eje vertical hacia abajo, lo que sería el infierno. ujú, En la medida en la que nos purgamos, nos limpiamos, vamos en el eje ascendente. Y en la medida en la que la mente o el alma está limpia, sigue en el eje vertical hacia arriba hasta entrar en esas esferas o dimensiones celestiales o, digamos, paradisíacas, ¿no? Entonces, Dante, en ese sentido, lo que nos invita es a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. En un marco católico, digamos, mm, judeocristiano, pero claro. que en el fondo lo podríamos extrapolar a todas las culturas del mundo que nos hablan de la reencarnación, de la mente humana o del alma humana, que se juega en cada vida, digamos, sus estados subsiguientes. Da igual si crees en la reencarnación y hay muchas Ujú, reencarnaciones, o no. como si solo crees en una, en el fondo la historia es la misma, que Sí. tú tienes que elegir y en base a tus elecciones vas a construir tu destino futuro. Y ese eje es heroico porque te estás jugando tu propio destino y estás construyendo tu propio destino. Y esa libertad tan dramática y tan trágica es heroica. Por eso Ujú, el héroe es un personaje, digamos, trágico, porque en base a lo que decida, así será su futuro. Y tal, de alguna manera es semidivino. Por eso el héroe es el hijo de Eros. La palabra héroe viene de Eros, amor. ¿Por qué? ujú, Porque el héroe es el hijo de un dios y un mortal. Dicho en otras palabras, el ser humano está entre los dioses y los animales, o entre el mundo mortal y el mundo eterno. Y es ujú, una dimensión del universo, lo humano, que ujú. está en el eje central o en el centro de la cruz. Está entre lo eterno y lo mortal, lo biológico. Y con su poder de decisión, con su libre albedrío, va a construir su futuro. Por lo tanto, de alguna manera es el poder divino en manos de una criatura que no es del todo divina, que es semidivina, que es el ser humano. Muy interesante, la verdad. Si no quería que nos fuéramos sin preguntarte un poquito más por el tema del perdón, que lo veo necesario, la verdad. Entonces, a nivel transgeneracional, casi todos nosotros tenemos ahí como eh, pequeños cápsulas de venganza. ¿Cómo se encuadra la venganza respecto al perdón? En el tema que arrastramos de otras vivencias Mm. transgeneracionales. Ujú. Es una pregunta muy difícil. Fíjate que he dado cursos del perdón y charlas, conferencias, talleres y nadie me ha preguntado por la Bueno, si venganza. realmente yo lo que quería saber, porque yo esto lo hago muy así, es cómo detecto yo dentro de mí el deseo de venganza,
si está vinculado a un tema transgeneracional, que no sea estrictamente mío, sino a lo mejor arrastrado como pues de mi abuela, de un familiar, de un trauma que tuvo, de una pérdida de un hijo y entonces por eso yo ahora no, o abortó y por eso yo ahora no quiero tener hijos a lo mejor. Em, y a la vez, cuando ha ocurrido algo, si eso se entronca con la venganza, no. ¿Cómo lo detecto en mí? Porque no puedo curar algo que no detecto. Haciendo el árbol transgeneracional. Lo que hacemos en la terapia, en la primera, segunda, tercera sesión, para empezar el viaje del héroe, es hacer el árbol transgeneracional. Entonces lo Ajá, dibujamos sí. y vemos los personajes y ahí comenzamos ya la aventura porque nos empezamos a dar cuenta que todo lo que arriba no se resuelve se repite en las generaciones siguientes. Y empezamos a darnos cuenta de que muchos excesos, Ujú, exceso de sexualidad o exceso de no sexualidad o exceso de rabia, de ujú, búsqueda de justicia o exceso de... todos los excesos tienen que ver con excesos en el polo opuesto en la generación anterior. ¿Qué quiere decir? Que la vida busca el equilibrio, la vida busca la homeostasis. Entonces, todo lo que arriba en las generaciones tatarabuelos, bisabuelos, padres, todo lo que arriba ha sufrido un exceso de algo y no se ha resuelto, pasa a la siguiente generación para que se resuelva. ujú, Entonces se resuelve con enfermedades físicas, psicológicas o ujú. conductas o profesiones. Por ejemplo, el que está cortando todo el día la madera está canalizando una energía de cuchillo, de sierra contra la madera, que en el inconsciente es la carne. Entonces, podemos decir que el carpintero que está cortando madera todo el día está sanando o está canalizando un exceso de rabia, de odio, de venganza de alguien que fue acuchillado o Ujú, que fue cortado en la generación anterior. ujú. Pero yo no hablaría de venganza, solo hablaría de No. venganza cuando esa ley de compensación se pone en manos del ego psicológico, entiéndase, Ujú, del ego egoísta. ujú, Cuando esa homeostasis natural o búsqueda de equilibrio eh, se va canalizando de maneras sanas a través de las profesiones, del ujú. trabajo o de las bodas, porque un matrimonio siempre es una manera de equilibrar los árboles de ambas familias, Ah, pues eso va, Dios. a través del tiempo se va equilibrando, por así decir, naturalmente. Pero cuando el deseo de equilibrio se le da al ego y el ego se encarga de ese equilibrio, a eso le llamamos venganza. Es Ujú. decir, que el que se quiere vengar es el ego. La naturaleza no se venga, la naturaleza se equilibra. Es decir, un árbol va sacando ramas y si saca muchas ramas hacia la derecha y el árbol se empieza a torcer, en la siguiente generación saca más ramas hacia la izquierda para que el árbol se equilibre. Pero Claro. eso no es venganza, eso es búsqueda de la homeostasis. Por lo tanto, la Ujú. naturaleza no se venga, la naturaleza se equilibra. El único que se venga es el ego. Cuando coge esa búsqueda del equilibrio en sus manos, el ego lo convierte en venganza y entonces se dedica a atacar y a culpar a los demás. Y evidentemente está equivocado, porque lo que hay que buscar es el equilibrio, no la venganza. La venganza es un defecto humano, por así decir. Ujú. Sí, y luego además, claro, siempre el ego anclado a los dos puntos que son dos pilares de los que tú también haces referencia y que yo ya he hablado en algunas entrevistas que he hecho y son el miedo y el apego. El miedo a perder lo que tienes apego o el miedo solo. Claro, si te fijas son las dos fuerzas naturales. Mm, El miedo es el rechazo, que mm, sería como aléjate de aquí, y el apego sería como el deseo. Entonces, digamos, amor y odio, en otras palabras. O Heráclito dice, el amor y la guerra constituyen todo el universo. Y la gente, claro, no entiende a Heráclito, pero se refiere a que son las dos fuerzas, digamos, que están en toda la naturaleza y también en la mente humana, Y en la también en psique. nosotros, sí, claro. Claro, que son el apego, o sería, digamos, la filia, Ujú, y el rechazo, que sería la fobia. Y es curioso porque la filia y la fobia, las dos fuerzas de apego y rechazo, en cada nivel de la conciencia se tienen que resolver, o en cada estadio del desarrollo humano. Por ejemplo, de los 0 a los 7 años ujú, tenemos una serie de apegos y una serie de rechazos,
una serie de fobias. Mm. Lo que no se resuelva en cuestión de apego o en cuestión de fobia, nos lo llevamos al siguiente nivel, de 7 a 14 años. Mm. Lo que no se resuelva, nos lo llevamos al siguiente nivel, de 14 a 21 años. Por eso eran necesarios, volviendo al principio, los ritos de paso. Porque en el rito de paso, digamos, recibías un exceso tan fuerte de experiencia, podrías pasar, por ejemplo, un frío extremo, o una soledad extrema, o un dolor extremo, o, por ejemplo, los ritos de muchas tribus eran, pues, quedarse varios días solo en el bosque, o ponerte unos guantes con arañas, o sea, con hormigas que te dan picotazos, y entonces tú te creías que te ibas a morir, pero en realidad esos picotazos son una especie de antiséptico que no le hace daño al cuerpo, ¿no? Pero había que pasar por esa experiencia. Entonces, los ritos de paso eran tan extremos que servían también para quitarse como las filias, quitarse los apegos de golpe. Es decir, bueno, de esto ya no quiero más, ya estoy harto. Y para quitarse los miedos de golpe, porque si tú pasabas esas experiencias tan duras, tan extremas, los demás miedos ya no te daban miedo realmente. Ya no, Claro. o sea, te quitabas muchas tonterías de encima, como diría mi abuelo, ¿no? Sí, Quítate esas totalmente. tonterías de encima. Tú tenías, la guerra tenías que haber vivido. Exactamente. Entonces, te iba a preguntar ya para terminar bueno, por la espiritualidad, ¿no? Porque en la terapia transpersonal se tiene muy en cuenta todo el tema espiritual como una manera de mirar hacia adentro, de sanar de dentro hacia afuera, me imagino, vamos, y claro, ¿cómo ves tú, y así terminamos, el tema espiritual en el sentido de que la medicina parece que, bueno, lo hemos comentado antes, no quiere darse cuenta hasta qué punto es importante cuando una persona se enfrenta pues, a la muerte o a una enfermedad larga, tener una base de autoconocimiento, de espiritualidad, que os he equiparado antes, potente, sólida, por lo menos que te hayas preguntado algunas cosas en tu vida, ¿no? Y no veo yo que también eso nos llevaría a hablar más de ciencia y espiritualidad, muchas cosas, claro. ¿Cómo la espiritualidad, cómo podemos trabajarla? ¿Cómo lo ves tú, Héctor? Pues yo te diría así a voz de pronto, ¿eh? Ujú. Que de la medicina convencional no se puede esperar mucho, porque la medicina está secuestrada. O sea, la medicina no como práctica médica, sino No. como teoría, ¿no? La teoría de la medicina convencional actual está secuestrada, está raptada. O sea, es una doncella maravillosa, pero está secuestrada por las grandes farmacéuticas y por el modelo paradigmático, digamos, materialista, economicista e industrializante. Entonces, de esa medicina no podemos esperar mucho en ese sentido, a No. nivel filosófico, por así Mm, decir. mm, Aunque la práctica sí que es interesante, ¿no? El diagnóstico, la cirugía, la traumatología, pues ahí la ciencia convencional es maravillosa. Pero filosóficamente está lejísimos de una medicina espiritual o de una medicina metafísica. Así que en ese sentido, a la medicina convencional le quedan siglos o por lo menos liberarse del yugo del materialismo y de las farmacéuticas, etc. Eso no quita que haya médicos ujú, o profesionales de la salud que sí que están en un paradigma espiritual o mm, espiritualista. mm, Entonces, volviendo a la parte espiritual, mm, pues yo te diría que más allá de las religiones, es mm, decir, la espiritualidad no religiosa o más allá de las religiones, o más allá de que cada cual haga la religión que quiera o ninguna, la espiritualidad es un factor sine qua non de la salud. O sea que imagínate hasta dónde voy a decirte que no hay salud sin una sana espiritualidad. Es decir, en palabras de Jung, Jung dice que toda sanación es una experiencia espiritual, de alguna manera. Si no hay una experiencia espiritual más o menos sí. profunda, no hay una verdadera sanación. A veces tenemos cuerpos curados, pero eso no es sanados. A veces tenemos un cuerpo que se ha curado. He ido al hospital, me han extirpado no sé qué y ahora me dicen que estoy curado, pero en el alma no estoy sanado. Y yo tengo muchos clientes en la consulta que Ujú, me dicen, es que me han hecho un tratamiento, pero yo en mi alma sé que no estoy sanado, no estoy bien.
y entonces volveré a desarrollar la enfermedad porque me han quitado a nivel material Físico. un elemento, pero a nivel del alma lo que condujo a esa enfermedad no está sanado. Entonces no se puede llegar a una sanación profunda sin tener una mínima experiencia espiritual. Y le llamo mínima experiencia espiritual a algo que no penséis que es el nirvana, sino que es un pequeñito clic de despertar espiritual. Como por ejemplo, ostras, pues resulta que ahora me doy cuenta que nunca me he amado a mí misma, por ejemplo. Y entonces descubre que la fibromialgia o el reumatismo o la fatiga crónica o la anemia tiene que ver con eso. Entonces ese clic, eso es espiritual, porque es de alguna manera un yo observador que ve al yo, al robot, cómo ha estado funcionando en su vida durante años. Lo explicaré de otra manera. La persona se quita la caja de cartón o ve la realidad desde fuera de la caja de cartón y dice, ostras, pues ahora me doy cuenta que estos accidentes que tenía todo el rato, tenía un montón de accidentes, tienen que ver con mi concepción del mundo. Yo pensaba que el mundo era un accidente y por lo tanto mi vida estaba expresando creencias erróneas. Entonces es como un pequeño despertar espiritual donde uno ve a su propio ego el guión que se ha construido, la película que nos hemos montado. O la que nos han transmitido, ¿no? Que nos hemos montado a través de otros, lógicamente, a También, través claro, de los abuelos, de los padres, del discurso materno, de la cultura, la de la sociedad. religión y de lo que sea, pero no podemos responsabilizarlos a todos ellos. Nos hemos montado nosotros esa película con los argumentos o con las herramientas o con los elementos que nos han dado de fuera. Pero en el fondo, nosotros, digamos, nos hemos enseñado a nosotros mismos, nos hemos educado. Cuando el ego se va formando en la infancia, de alguna manera se va haciendo una pelota, una costra, y ve el mundo a través de esa costra. Se pone como, digamos, dentro de una pelota y ve el mundo, percibe el mundo, cree que el mundo es como lo percibe, pero eso es una costra de suciedad y de porquería. Y la terapéutica espiritual es, de alguna manera, romper esa caja de cartón y ver el mundo desde fuera de la caja de cartón. Y eso es una experiencia, por pequeña que sea, es una experiencia transpersonal, es una experiencia espiritual. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Héctor, por hablarnos de todo. Bueno, me hubiese encantado estar como horas. De hecho, bueno, quería que comentaras tu página web. ¿Cómo era? Sí, hectorgilgarcía.com. Vale, muy bien, porque ahí propones talleres, ¿verdad? Y Uh-huh. bueno, algunos aspectos de la terapia antes de la propia terapia. Y bueno, ya le he hecho un ojo y es muy interesante también. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Elena, un placer muy grande. Nada, Pues, si esto puede servir a alguien que se sí. inspire a buscar métodos un poco más profundos, complementarios, pues genial. Y estoy a disposición, me podéis escribir en mi página web o en mis redes sociales y seguimos en contacto. Un Sí, placer muy muy bien. grande, un abrazo muy fuerte para todos. Venga, un beso.